Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Fuego y Gracia Podcast. Hoy día tenemos una invitada especial, una invitada internacional para nosotros los chilenos. Estamos con Paola Viña, mexicana, teóloga y miembro del Museo de las Sagradas Escrituras, a quien le damos la más cordial bienvenida. Paola, ¿cómo estás? Muy bien, Marco, muchísimas gracias por la invitación. Quiero que sepas que cuando me invitan, lo agradezco mucho, pero quiero que sepas que también está el museo acompañándonos, muy contentos y agradecidos de que gente como tú nos ayude a difundir lo que hacemos y bueno, gracias amigo por la invitación. Gracias a ti. Estamos de verdad complacidos de poder tenerte. Yo por lo menos he visto mucho tu trabajo en redes, el trabajo que han hecho con el museo y cuando se dio la oportunidad de poder hacerte esta invitación y la aceptaste, es también una bendición para nosotros y para el canal. Así que, Pau, vamos con las preguntas, vamos de lleno. ¿Cómo llegaste al mundo de la teología y cuándo fue que descubriste tu vocación por la enseñanza? Ok, ¿cómo llegué? La verdad yo sí creo, amigo, que fui cautivada. Yo nunca hubiese imaginado o nunca hubiese elegido honestamente el camino de la teología. Todavía me preguntan de qué trabaja un teólogo, de qué come un teólogo. Y ya son muchos años dando clases y te puedo decir que apenas ahora, gracias a Dios, estoy disfrutando en un sentido económico, que no es pecado, el fruto de mi trabajo, ¿no? Pero nunca lo imaginé, yo más bien creo que fui cautivada, que fue el Señor el que me llamó. Y claro que hay una parte, ¿no? De que implica la preparación sistemática del llamado, pero honestamente nunca lo imaginé. Y honestamente fue el Señor el que me llamó y a mí me correspondió el trabajarlo, el poder educarme, el poder tomar cursos, el poder estar siendo diligente, ¿no? A esto. Jamás pensé que fuera de una manera profesional, ¿no? Jamás pensé que pudiera ser así. Quizá en algún momento mi perspectiva solo se quedaba en el ámbito de una iglesia, ¿no? Poder servir dando clases a niños, a mujeres, a jóvenes. Y hoy me doy cuenta que gracias a Dios, ¿no? Dios me ha permitido pisar pues espacios culturales y espacios en donde no me imaginé estar. Pero creo que fue así. Yo nunca me imaginé. Más bien fui llamada y a mí me correspondió la preparación, en la cual, por cierto, todavía sigo. No se acaba. ¿En qué etapa de tu estudio teológico estás en estos momentos? Bueno, ahorita estoy haciendo la tesis de la maestría en Ciencias Bíblicas y Filosofía de la Religión. Aspiro a un doctorado, por supuesto, probablemente no en México, pero a la par, precisamente al trabajar en el Museo de la Biblia, pues hay que enriquecer estos estudios teológicos, ¿no? Y bueno, museografía, algo de arte sacro, algo de gestión cultural, que también tiene mucho que ver con el museo. Bueno, cada que sale un cursito y que vemos conveniente el tomarlo, pues aquí pues, me apoyan, me mandan y bueno, es como teología a la par digamos, el área cultural, ¿no? La gestión, la museografía y todo esto. Pau, eh, ¿qué fue lo primero que lo que te cautivó de las escrituras? Porque también para estudiar teología, aparte de tener un llamado a uno de estos ministerios que en algún momento es la enseñanza o el pastorado, ¿qué fue lo que te cautivó de las escrituras cuando comenzaste en este caminar de conocer a Dios? Mira, es una pregunta bien bonita y creo que íntima y personal, porque yo recuerdo desde los 6 7 años, eh, las clases que yo escuchaba en la escuelita dominical me hacían muchísimo ruido, me hacían mucho sentido. Yo recuerdo, por ejemplo, que yo creo que de domingo en la noche, amigo, yo no dormía el lunes,
porque esa historia que habían contado en la escuelita dominical, la pensaba y la repensaba en la noche y en la madrugada. O sea, yo a los 6 años sí me acuerdo que me preguntaba cómo es Dios y dónde está y me escucha y me ama y el cielo y las flores. Y aparte fue una niña hipersensible que no cabía en ningún lado y que le dolía el dolor ajeno, bueno, a la fecha. Pero pues me daba cuenta que no era como normal, ¿no? Que un niño de 6 7 años pensara y repensara tanto sobre Dios. Y era mi pensamiento constante, digo, no, no entendía y a lo mejor también no había quien me guiara y me orientara y me diera respuestas. Pero yo creo que desde muy chiquita, muy, muy chiquita, mi abuelo fue pastor y yo recuerdo que yo era feliz yendo en la madrugada con él a abrir el templo a la oración y yo jugaba, que daba clases. Entonces, pues desde que me acuerdo, Dios ha sido mi pensamiento constante. A veces con mucho amor y contentamiento, otras con frustración, ¿no? Otras con un poco de enojo, es normal en una Mm. relación cercana, pero desde que me acuerdo, desde muy chiquitita, ya me hacía preguntas como bastante complejas. Luego llegué a la adolescencia y fue peor, o sea, yo sí me revelaba y decía, a ver, ¿cómo un pez se traga un hombre y lo vomita vivo? O sea, ¿qué es esto, no? Yo sí me hacía esas preguntas y creo que es algo que no se logra, o sea, creo que se nace así. De verdad creo que se nace así. A veces pienso, hubiese sido más fácil estudiar medicina o ser contadora o, ¿sabes? Solo ir los domingos al culto, evangelizar en mi trabajo y ya. Pero no, desde pequeña yo sí tenía esas preguntas sobre Dios, la iglesia, la Biblia. Así desde que recuerdo, así fui cautivada. Muchas veces la gente piensa eh, que la Biblia es un libro antiguo y sin relevancia. O también, como comentaba, el ejemplo de Jonás y el pez, una imagen que para nosotros puede ser hasta como ciencia ficción, pero eh, ¿cómo respondes cuando te hacen esta pregunta o te dicen que que la Biblia es un libro antiguo y sin relevancia? Mira, antiguo ciertamente lo es. Creo que eso es de las partes más bellas, ¿no? Que es antiquísimo y aún así es vigente. Entonces, antiguo 100%, sin relevancia. Mira, la Biblia es el único libro de fe que nos revela a un Salvador, a la promesa encarnada que murió, resucitó, ascendió corporalmente, volverá y estaremos con él. Ese mensaje sigue transformando vidas, ¿no? Tú manda una Biblia a una comunidad apartada, o mete una Biblia a un reclusorio, o mete una Biblia a el área de terapia intensiva de un hospital y vas a ver lo que sucede. Bueno, tú lo has visto, amigo. Entonces, antiquísimo sí es, pero vigente y trascendente, impactante. Bueno, eso está comprobado en las vidas de las personas, ¿no? Aquí ni siquiera tengo que citar las ciencias bíblicas, ¿no? Que tiene este libro que sigue despertando el furor de las personas, transformando vidas, mentalidades, sociedades, ¿no? Entonces, yo ni siquiera tendría que citar a las ciencias bíblicas. Basta con platicar con personas que han tenido el acercamiento a este libro y que te pueden contar cómo han sido transformados. Entonces, ciertamente me encantan las ciencias bíblicas y las cito en todo momento, pero creo que esa es la prueba, ¿no? La gente que sigue teniendo un encuentro y sigue transformándose en su manera de pensar y por lo tanto en su manera de vivir. Entonces, por supuesto, antiquísimo, pero pese a que es antiguo, el mensaje sigue siendo vigente y sigue funcionando. Y tratan de silenciarlo y siguen habiendo comunidades de gente que surge de la nada y que su vida dan por este texto. Esto es lo hermoso de este libro que uno a veces, la gente que no conoce a Dios, que tristemente no conoce a Dios, lo ve como un libro cualquiera, pero en él literalmente encontramos vida. Y eso es lo hermoso
de este libro. Tú Sí. tienes la oportunidad de trabajar, me imagino, en el museo con distintos grupos de gente, grupos etarios, jóvenes, niños, adultos, más ancianos. ¿Cómo, cómo estos grupos ven la Biblia? Ay, mira, yo cuando viene gente mayor, digamos gente que tiene 20, 30, 40 años siendo creyente, siempre hago esta pregunta, Marco, ¿qué es la Biblia? Y siempre la misma respuesta, la palabra de Dios, ¿no? Y quizá pues a ellos les funciona ese concepto. Cuando vienen jovencitos, creyentes, y les pregunto, ¿qué es la Biblia? Ni siquiera ya pueden responder que es la palabra de Dios, ¿no? No sé, ahí puedo culpar a la tecnología, puedo culpar el relativismo, muchas cosas, pero lo cierto es que aunque yo te pueda decir, bueno, a los mayores ya no les interesa saber nada nuevo de la Biblia, su fe ya está resuelta. Y bueno, los jóvenes están distraídos con otra cosa y es difícil captar su atención y es difícil que se apasionen. Pese a eso, que es realidad, que es una realidad. Irónicamente, pues todavía hay gente que tiene 30 años, 40 años en la fe y dicen, wow, nunca me había vinculado de esta manera con la Biblia. Estos datos no los conocía. Esto aumenta mi fe. Y también en el otro nicho, ¿no? Jovencitos que a pesar de la tecnología, el discurso, el relativismo, dicen, wow, esto no lo sabía y me va a servir en el futuro. Me va a servir para responderle a ese profesor de filosofía, de historia, ¿no? Me va a servir para poder compartir de una manera más contundente y precisa aquello en lo que creo. Entonces, ciertamente, Marco, cada sector tiene su desafío. Creyentes en los jóvenes, los ancianos, no creyentes, gnósticos, agnósticos, cada sector tiene su desafío. Y aún así, en cada nicho, insisto, sale gente que nos hace darnos cuenta que vale la pena este trabajo, ¿no? Desde la gente que viene con una actitud pero pésima, ¿no? Pésima como aquí en México tenemos una palabra muy coloquial que es como peluciando, ¿no? Como cualquier cosa, ¿no? Como si el museo fuera cualquier pelusa. Y llegan a veces con esta actitud, ¿no? De como museo de la Biblia, ¿no? Y entonces uno, con, con un lenguaje poético, académico, con el orgullo de lo que estamos hablando, le damos el recorrido para conocer cómo se forma la Biblia y se quedan como, ¿esto es la Biblia? ¿De verdad? Tenía otra idea. Entonces, pues aún grandes, jóvenes, creyentes, no creyentes, complejos, unos más, otros menos, pero sigue saliendo de cada sector gente que se reencuentra con la Biblia o se encuentra y eso, insisto, tiene un impacto en sus vidas de una manera espiritual. Correcto. Este libro, la Biblia, nunca ha estado fuera de debates ni controversias. Yo hace poco tuve la oportunidad de escuchar el podcast donde estuviste y donde hablaron de esta pregunta que también te voy a hacer. ¿La Biblia es machista? Es una pregunta que hoy día Sí. eh, que lamentablemente el feminismo la ha tomado y mal utilizado la Biblia desde Ujú. esta perspectiva. ¿Qué podemos decir ante esto? No, hombre, siempre les digo a las amigas feministas radicales, a las cuales no juzgo y amo profundamente, como es debido por ser mi prójimo, siempre les digo que hacen una mala interpretación. Digo, no solo ellas, el mundo en general. Se extraen porciones del texto y se interpretan de manera literal. Siempre les digo, este es un libro que se escribe hace muchos años en un contexto de costumbres muy distinta, en unas lenguas muy distintas, en donde no está el chiquitito, el ahorita, el poquito, ¿no? Y todos los modismos mexicanos y chilenos que quieras. Con un lenguaje de esa época, en una lengua lejana, en donde no se parece al castellano, con un conjunto de tradiciones que están ahí para plasmar una verdad mayor. Y se quiere leer como si fuera un cómic, como si fuera cualquier revista, ¿no? Entonces, cuando se lee de una manera inadecuada la Biblia, sin herramientas hermenéuticas o exegéticas,
pues estas historias, ¿no? Que están ahí para mostrar una verdad mayor, se toman literal y claro, dices, qué miedo, ¿no? Híjole, ser mujer es lo peor que nos puede pasar, ¿no? Pero siempre explico, ¿no? El contexto y la importancia de interpretar este libro de una manera justa. Por eso la otra misión y visión del museo es la parte académica, ¿no? Ven a estudiar para que la interpretes bien y tengas una opinión justa. No es machista, al contrario, en la vida de Jesús vemos distintos momentos en donde de una manera hermosa y aún sin hablar reivindica a la mujer. Por supuesto que no es machista la Biblia, sin embargo, Marco, y esto es algo por lo que he sido muy criticada, pero bueno, ¿qué leyenda no es criticada? Este, no, no, digo, me tomo de la misma manera los halagos que los insultos. Y yo he sido muy criticada por decir, sí, la Biblia no es machista, pero el cristianismo a veces sí lo es. Y lo comento, Marco, porque muchos años trabajé en asambleas de pastores. Muchos años, mucho tiempo trabajé en sociedades de pastores, en donde yo lo veía y yo lo vivía, ¿no? Y no los culpo, es la tradición, es la cultura, es la época en la que crecieron. Pero siempre hago esa separación. La Biblia no es machista, pero ofrezco una disculpa porque el cristiano muchas veces, en una mala praxis, sí ha caído en machismo. Y a las pruebas me remito. O sea, tengo cantidad de cosas que comentar y cantidad de casos que conozco. Entonces, no, no, no. Tampoco generalizo, pero sí hablo y evidencio una realidad que está ahí y que he vivido. Y que si no hacemos este ejercicio de autocrítica, pues creo que seríamos un poco hipócritas, Marco, porque acostumbramos a señalar a distintos grupos de fe. O sea, los católicos con los casos de pedofilia y el desvío de recursos, los padres pederastas, ¿no? Las sectas que quitan el dinero a los feligreses. ¿Y qué hay aquí? Aquí también hay que hacer un ejercicio de autocrítica, exponiendo los errores y proponiendo, ¿no? Como lo hacía el apóstol Pablo, ¿no? Exhortaba, pero también Entregamos una solución. motivaba, ¿no? Proponía. Yo creo que eso tenemos que hacer. La Biblia no es machista, pero muchas veces los pastores y los líderes sí. Entonces, eso lo expongo porque, insisto, lo he vivido, las pruebas me remito, años trabajando, conociendo cantidad de pastores, cantidad de iglesias, y bueno, hago este ejercicio de autocrítica, pero también procuro proponer, también procuro aportar, también procuro tener diálogos, hablar, mediar. eh, Eso es lo que tiene uno que hacer cuando está dentro, ¿no? Y es lo que hago, hablar de esto. No, la Biblia no es un libro machista, pero a veces una mala praxis se nos deja muy mal parados con la gente allá afuera. Se entiende el punto y sí es una realidad que yo creo en Latinoamérica es más que sabida por muchos de nosotros. Eh, Sí. ¿Cuál es el mayor mito o malentendido que te toca desmentir dentro de tu labor ahí en el museo? Creo que de los más comunes y de los más sencillos, de los más comunes y de los más sencillos, es cuando vienen, y sobre todo, fíjate, aquí tenemos profesores que dan clases de teología, pero esos profesores trabajan en universidades o en preparatorias aquí, en la ciudad, ¿no? De la UNAM. Entonces, muchos profesores que dan clases de teología aquí mandan a sus alumnos de la preparatoria o de la universidad a la visita guiada, ¿no? Como normalmente te mandan en la escuela a visitar museos. Entonces muchos de estos chicos pues vienen o nada más por el boleto o por la foto o nada más así porque me mandaron. Entonces ya vienen así como, bueno, de entrada obligados, ¿no? Y la mayoría de ellos pues dicen, no, no, yo no tengo ninguna religión, yo fluyo. Hablan de transmutar y trascender y no saben ni vivir, Marco, pero bueno. Entonces dicen, yo no tengo ninguna religión y no creo en este libro porque está cambiado, porque está modificado. Entonces, bueno, es como, ay, Dios mío, ojalá un sábado llegaran con un argumento distinto para que hubiese más acción en el trabajo. Para renovar el... No,
Sí, ya, por favor, échenle más cabeza. No, mira, pues lo que decimos son, pues, como tres puntos que desarrollamos, te los cuento rápidamente, ¿no? Número uno, el hecho de que no negamos que nuestra Biblia estuvo copiada a mano, desde los primeros siglos hasta la invención de la imprenta. Pero Marco, todos los libros, todos los escritos de esa época se hacen a mano. Mm. Herbolaria, mitos, medicina, leyendas, e incluso otros libros de fe. Solamente se cuestiona la Biblia. O sea, nunca he leído un ensayo, un artículo, una objeción de alguien que diga, este libro de herbolaria está cambiado porque se copió a mano durante muchos siglos. O este libro de mitos y leyendas está cambiado por... Jamás. Solo es contra la Biblia. Ok. Entonces, si vamos con esa vara y con ese estándar, pues empecemos a cuestionar todos los libros, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, es que de todas las copias que hay de la Biblia desde los primeros siglos hasta la invención de la imprenta y posteriores, si ponemos todos en una mesa, que por cierto será una mesa gigante con la Mm. cantidad de manuscritos que hay, solamente hay una variación entre el 2 y el 3%, Marco. No hay algo así como errores que contrapongan o que digan, Dios, ahora en qué vamos a creer, ¿no? Hay muchas variantes, no, 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 entre el 2 y el 3%. La otra cosa es que la Biblia es el único libro que tiene un aparato crítico, el cual es una referencia sobre los manuscritos y la custodia de los mismos para poder ver en dónde están guardados, tener acceso. La Biblia es patrimonio universal porque Mm. nadie se agencia o se adjudica el tenerla, sino que está distribuida a lo largo de todo el mundo en bibliotecas y en universidades y en museos, y en ese sentido, bueno, está ahí abierto para que haya algún valiente con pantalones que dice que la Biblia está cambiada y que pueda venir a demostrarlo. O sea, no es posible porque no está cambiada. Entonces, bueno, sobre esos tres puntos desarrollamos y se quedan así como que, está bien, no está cambiada. Solo no quiero creer, lo cual es muy distinto Mm. a decir no creo porque está cambiada, ¿no? Y no el tomar la responsabilidad de relacionarnos con lo espiritual y poder tener una religión, profesar alguna religión, seguir algún libro de fe, etcétera. Pero sí creo que ese es como el que, otra vez, está bien. ¿Crees que la sociedad actual está perdiendo la sensibilidad hacia la Biblia o que hay un interés renovado en la Biblia? Como la pregunta de los jóvenes y de los mayores, Marco, Mm. fíjate que lo comentaba con el presidente del museo hace 2 días, me parece. Es irónico porque si nos ponemos pesimistas, existencialistas, pues diríamos, híjole, esto debería cerrar, ¿no? Ya la gente no quiere creer, los jóvenes no les interesa, pero aún así, o sea, aún viendo el discurso, la persecución, la insensibilidad, el efecto de la tecnología, de los dispositivos, la cantidad de religiones orientales que nos están bombardeando, aún a pesar de todo eso que puede ser tan pesimista, tan triste, aún a pesar de eso, yo me asombro de los sábados, la gente que toma clases en el museo y la gente que visita el museo son jóvenes. Entonces es como, wow, el autor de este libro sigue hablando, sigue cautivando a las personas, insisto, de manera bien personal, que sí, tenemos muchísimas cosas en contra y aún así siempre hay un remanente de personas que buscan estudiar, conocer, vincularse, eh, tener esta parte espiritual desarrollada. Entonces, fíjate qué irónico, ¿no? Podríamos culpar mil cosas y decir, no, ya mañana cerramos, ¿no? Pero no, la verdad es que, pues a pesar de todo eso, wow, sigue llegando gente, sigue gente conmoviéndose, sigue gente a la que se le
escurren las lágrimas después de un recorrido. Sigue habiendo casos conmovedores, ¿no? De gente que tenía una idea muy contraria a lo que es la Biblia y sale con ganas de leerla, irse a comprar una Biblia en ese momento. Recomiéndenme alguna, cómo la empiezo a leer, dónde puedo tomar clases. Y dices, wow, sí, no, el autor sigue hablando. Sigue trabajando. Ahora entrando, eh, colgándonos de esta pregunta, ¿qué es lo que hace tan especial al museo en diferencia a otros recintos culturales que tiene México? Mira, hace 2 o 3 años la Ciudad de México era la segunda ciudad de Latinoamérica con la mayor cantidad de museos. Justamente este año ya es la ciudad con la mayor cantidad de museos del mundo. La primera es Londres, la segunda es la Ciudad de México con 170. Museos muy bonitos y muy referentes como el de Antropología, el Museo del Niño, el Franz Mayer, el Sumaya. Lo que hace especial a este museo es lo que aquí se resguarda y también creo que la gente que aquí trabaja. Siempre pongo este ejemplo de que cuando tú vas a un museo, pues te cobran la entrada y aparte la visita guiada y aparte el guía no está obligado a darte toda la información. De hecho, la nueva museografía, eso es a lo que apela. Yo doy algunos datos, mi exposición va a ser minimalista porque es lo que está de moda. Yo doy algunos datos y si a la gente le interesa, que investigue por su cuenta. Y aquí no somos nada minimalistas, Marco. Aquí una vitrina la llenamos de ejemplares, de fichas de información, de cédulas, y por el precio que cobramos, que se cobra la entrada, híjole, nos podemos quedar hasta 3 horas que nos hemos quedado mi compañero y yo hablando de un solo ejemplar. Entonces, insisto, lo que aquí se resguarda, que no hay en ningún otro museo, y la gente que está tan comprometida, que cree en lo que hace y que lo hace con todo el corazón, yo creo que son las dos cosas que hacen este museo el más especial de los 170 y tantos que pueden haber en la ciudad. ¿Cuántos ejemplares ustedes tienen de la Biblia en el museo? Aproximadamente 3.500, 3.500 ejemplares. este, aproximadamente, de Biblias distintas, ¿no? Desde manuscritos antiguos, Biblias del siglo XV, XVI, tenemos un ejemplar original de la Biblia del Oso, tenemos facsimilares y cuasi originales que se han mandado a traer de Europa, porque, a ver, hay ejemplares que por temas políticos no podemos poseer, ¿no? Hay Biblias que son tan especiales y son legado de cierta nación que no tendríamos cómo justificar el tenerlas, que más bien le corresponden a ese país, ¿no? Porque es legado cultural de ese país. Entonces, lo que el museo ha mandado hacer es facsímiles o cuasi originales a Europa y a donde están esas Biblias, los cuales reproduce la obra exacta en color, textura, peso, incluso el olor, y autentificadas para que cuando el visitante vea esto, venga a la exposición, pues prácticamente esté viendo el original. Lo más Entonces fiel al tenemos original. muchos originales y tenemos muchos facsímiles y cuasi originales. Me decía un amigo Marco hace poco, es que siempre que visitas iglesias llevas los mismos ejemplares. Le digo, amigo, hay más de 3.500, pero sacar ejemplares distintos a los que llevo implica tramitar un seguro, ¿no? Que es súper caro y Sí. nosotros no cobramos cuando vamos a iglesias. Entonces, imagínate, no, o sea, hay cosas que tengo que sé que son de batalla, porque si llevo otras, pues hay que cuidar la humedad, la temperatura, la seguridad. No vamos a sacar una Biblia, ¿no? Carísima y yo andar en un Uber o en el metro para visitar una iglesia, ¿no? Arriesgo mucho eso, ¿no? Entonces viajo con lo que sé que pues relativamente puede salir, viajar, pero y la otra, no es el guión. Si yo te hablo de una Biblia que perteneció a un rey o a un gobernante y que costó sangre y que está prohibida,
A lo mejor, como la iglesia está tan ajena a todo esto, a lo mejor una hora no bastaría solo para hablar, para hablar de ella. pues, más que de un ejemplar, Mm. ¿no? Entonces, más o menos llevo algo que de alguna forma pueden relacionar y también aplicar a su vida cristiana. Entonces, son más de 3.500 ejemplares distintos, lenguas de México, lenguas del mundo, de distintos periodos, y bueno, esa es el acervo con el que cuenta el museo. Dentro de toda esta gama de ejemplares, ¿cuál es la más significativa para ti? Ay, Marco, la otra vez platicábamos con el presidente y decíamos que esa pregunta es como cuando una madre o un padre le dices, ¿cuál es tu hijo favorito? Es como difícil, ¿no? Eh, Hay Biblias, Marco, que han costado la vida y han costado sangre y han significado que alguien que ama este texto dé su vida, literalmente. Esas Biblias me inspiran mucho. Yo creo que en un tiempo estuve muy, muy pegada con las Biblias de arte por la belleza, pero creo que en este momento de mi vida valoro más estas Biblias que han costado sangre y que me recuerdan el propósito de la vida. Estas Biblias que incluso viéndolas desde una perspectiva distinta, pues han estado a punto de iniciar una guerra, ¿no? El publicarlas o el imprimirlas, pues ha estado así la historia de percibir, de ser testigos de una guerra porque una Biblia se imprima o se traduzca. Entonces creo que esas son mis favoritas porque me recuerdan el propósito de la vida, ¿no? A mí me recuerdan, a mí y a Paola me recuerdan qué hago aquí y por qué me levanto cada mañana. Entonces yo creo que hace 2, 3 años te pude haber hablado de Biblias ilustradas, pero ahora creo que estoy más existencialista y esas Biblias que han costado sangre y han estado a punto de iniciar un conflicto político son las que más amo, valoro y pues todas las mañanas vengo a saludar cuando llego. ¿Algún ejemplo de eso? Porque, o sea, para acá en Chile no tenemos la oportunidad de tener un museo. Creo que hace poco apareció una página web con esta misma idea, pero así como un museo de la Biblia. Yo no estoy seguro si aquí en Chile tenemos, pero en referencia a lo que decías, ¿qué Biblias son y cómo las podríamos buscar nosotros para saber de la historia de esa Biblia? Mira, por ejemplo, una que yo creo que todo el mundo conoce, ¿no? La de Lutero. En este momento, pues incluso pues, pudo haber desatado una guerra, ¿no? Entre las colonias germánicas con, no sé, Carlos V. Biblias como, bueno, esa también tiene arte, la de San Luis que hace la reina blanca de Castilla para su hijo, cuando en España no era del todo bien recibido el texto y de pronto una madre pues quiere que su hijo gobierne con Biblia en mano. Las traducciones a lenguas de México, que pues son todo un conflicto político, porque eh, pues ahorita se está tachando a la parte de la traducción bíblica a lenguas indígenas o lenguas de México como un ejercicio de decolonizar, cuando la Biblia se ha traducido desde hace mucho a lenguas originales Mm, y solamente con el afán de que nadie se quede sin conocer la voluntad de Dios desde su lengua materna, perdón. correcto. Y ahora el discurso es que queremos decolonizar. Entonces, aún así, cuando menos en México la restricción política está creciendo y he visto muchos artículos publicados en contra de traductores bíblicos, aún así, con la persecución que se vive, pues todavía hay gente que se está yendo a estas comunidades a traducir la Biblia y que les cuesta la vida y que los corretean con el machete y que les cierran las puertas, incendian los lugares en donde viven Mm. y esas Biblias son las que digo, wow, traducir la Biblia a una lengua original, pues sí pone al misionero, al traductor, perdón, en la posibilidad de no regresar a casa, Correcto. de que esa comunidad no le reciba bien,
de que esa comunidad se lo coma vivo Marco y habló literalmente, Sí. ¿no? Porque en comunidades de África, por ejemplo, ¿no? Todavía hay muchas comunidades donde se practica el canibalismo y esas Biblias en donde un traductor se va a internar a esa comunidad y no sabe si va a regresar, pues son las que considero que últimamente promuevo más. Paola, justo ya hablando de este mismo tema, entramos al mes de septiembre y en gran parte de Latinoamérica en este mes se está celebrando el mes de la Biblia. Para los que no sepan, ¿por qué septiembre se le entregó esto de ser el mes de la Biblia? Hay cuatro hitos históricos, no, perdón, tres hitos históricos, este, que definen este mes como eh, el indicado para celebrar la Biblia. El primero es que un septiembre 25 em, fue cuando San Jerónimo de Estridón fallece. San Jerónimo de Estridón fue quien traduce la Biblia en el siglo IV al latín. La Biblia está escrita en hebreo y en griego, unas pequeñas porciones en arameo. Y en el siglo IV, por primera vez se traduce a una lengua, bueno, no por primera vez, en realidad existe la Septuaginta antes, pero por primera vez, eh, por orden de la Iglesia, o con el permiso, mejor dicho, de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y pues querían que se tradujera a una lengua popular. En este siglo la popular era el latín. Entonces San Jerónimo traduce la Vulgata latina en el siglo IV y muere en septiembre, a finales de septiembre. Entonces, el permitir el texto en latín, pues hace que se escriba en latín, que hayan comentarios de padres de la iglesia, que se escriba muchas veces en latín. La de Gutenberg está escrita en latín, la de San Luis, muchas muy famosas están escritas en latín por la traducción de Jerónimo de Estridón, el cual, insisto, fallece un septiembre a finales, y ese es como el primer hito histórico. El segundo sería que Lutero publica su Nuevo Testamento en 1522, pero también en el mes de septiembre. Y por lo que sabemos que esto trae al pensamiento, a la transformación de una cultura, de un pueblo, de un pensamiento y que hace que Alemania despunte como potencia, pues sería el segundo hito histórico. Y el tercero sería que igualmente un septiembre se imprime en Basilea, Suiza, la Biblia completa al castellano. Si bien nuestros amigos católicos, apostólicos, romanos siempre insistirán que ya habían porciones de la Biblia em, alfonsina, lenguas romanceadas, por supuesto, pero completa el castellano solamente por Casiodoro en un septiembre de 1569 allá en Basilea, Suiza. Entonces, estos tres hitos históricos son los que hacen que septiembre sea oficialmente el mes de la Biblia. ¿Cómo, cómo están llevando ustedes este trabajo de promoción del mes de la Biblia en el museo? Ay, ay, ay. Pues cada año ha sido lleno de actividades distintas. Te voy a mencionar que en el 2020, antes de la pandemia, todavía alcanzamos a celebrar con bombo y platillo, porque en el 2020, en septiembre, que se cumplieron los 450 años de la Biblia del Oso, la completa al castellano, pues se solicitó a Correos de México la cancelación de un timbre conmemorativo. Yo sé que ustedes en Chile ya tenían uno, creo que fueron los primeros, pero aquí en México eso fue pues un gran logro a nivel cultural. Conferencias, exposiciones. em, este septiembre han habido, pues yo creo que entre los trabajos de remodelación del museo, que ha sido complejo, yo creo que han habido muchas invitaciones que distintos compañeros hemos podido cubrir para llevar el museo a distintos lugares, tanto museos, universidades, iglesias, sinagogas. Y este año, pues así ha sido, lleno de conferencias, em, la adquisición, la posible adquisición, esperamos, de un ejemplar bastante significativo, que
estamos todavía ajustando. Y bueno, eso ha sido este año, pero menciono el del 2020 porque al ser los 450 años, caer en septiembre, mes de la Biblia y todo esto, sí fue algo bastante histórico que creemos que eso trascendió a comunidades no creyentes en un ámbito cultural donde pudimos exaltar pues el valor de la Biblia. Excelente. Eh, Pau, ¿cómo la gente puede conocer el museo? A nosotros los que estamos en Chile, ¿cómo lo podemos conocer? Pues invítenos, Marco. Ya, pues tenemos sitios oficiales. Yo creo que el que más recomiendo por lo práctico y la cantidad de información es YouTube. Maná Museo de la Biblia en YouTube. Este, Maná Museo de las Sagradas Escrituras, perdón, en YouTube. Y ahí pues siempre subimos conferencias. Hay algunos recorridos, conferencias que valen bastante la pena, ¿eh? También subimos la primer clase de cada materia. Está un sitio oficial, una página que es mana.museum, donde ahí hablamos un poco de las exposiciones más relevantes. Eh, y también este año, para festejar los 25 primeros años del museo, se hizo un documental sobre la historia del Museo de la Biblia. Si me lo permites, te lo agradecería mucho que en la descripción pusieras el link. Vaya. Pero yo creo que ese es un acercamiento primario muy justo sobre lo que es el museo. En este documental se narra cómo es que nace el museo hace 25 años, por qué, a quién se le ocurrió, cuáles han sido los desafíos, qué se ha logrado en los 25 años. Entonces creo que tenemos como esas tres cosas para alguien que no vive en México: la página oficial, el canal de YouTube y el documental. Qué bueno, así que ya saben los que nos están viendo, vayan a ver de inmediato, vayan a suscribirse a su canal también, para que también podamos conocer un poco de la historia de este museo. Eh, Pau, eres mujer, eres teóloga y eres docente. Eh, ¿qué retos encuentras que hoy día tienes tú como teóloga? Ay, mira, um, cuando me invitan a un espacio, Marco, a hablar de la Biblia, a hablar de teología, de alguna conferencia, y al final alguna jovencita se acerca y me dice, hermana, ¿usted qué estudió? Marco, digo, ya la hice. Ya. O sea, cumplí. Fue un gran día en la oficina. Em, Retos hay muchos, siempre van a haber, siempre van a existir. Cada época va a traer sus propios retos. Pero creo que podemos palomear en esta época, el reto de esta época, cuando inspiramos a otras mujeres a que estudien de manera seria las escrituras. Marco, yo sé que no todas serán teólogas o predicadoras o van a estar al frente de una comunidad de fe, pero sí creo que es necesario sacar el evangelio de cuatro paredes y que la que es madre, trabajadora, profesional, distintas etapas, distintos contextos, distintas profesiones, distintas vocaciones, tengan una vinculación profunda con Dios y con el texto bíblico. Entonces, creo que cuando en este tiempo en donde hay tantas corrientes que están desviando, podemos inspirar a otras a que tengan un cristianismo auténtico, real, eficiente, no idealizado, aunque creo que idealizar es una mala palabra si pensamos en esta corriente filosófica que existe, que es buena, ¿no? El idealismo. Pero me refiero a tratar de meternos a todas en el mismo molde. Creo que cuando nos damos cuenta de que Dios habla de manera personal en todas las lenguas, que el cristianismo es efectivo, eficiente, llevadero, con sus vicisitudes, pero no cargado, no imposible, no sufrido, ¿no? Cuando podemos hacer esto, creo que inspirar esto, creo que responde a uno de los grandes desafíos de esta época. Un cristianismo real, auténtico, sin idealizarlo, sin meternos
solo en un estándar en el que no todas entramos. Creo que ese es, para mí, el desafío, ¿no? Inspirar a otras a, a una vinculación real con Dios y con su palabra. ¿Cómo equilibras lo académico con la fe, con tu fe personal? Ay, interesante porque cuando yo estudié teología era un piso seguro. Dios es amor y teología era como la vida es bella. Cuando empiezo a estudiar ciencias bíblicas, Marco, muchos de mis compañeros declinaron. Muchos de mis compañeros llegó un punto en el que ya no sabían en qué creer. Muchos de mis compañeros se fueron por el relativismo, alguien acabó ahí en el ayahuasca fumando sapo, teniendo encuentros místicos, mm, alguien definitivamente apostató. Y yo me daba cuenta que algo que a mí me permitía superar la semana con el desafío académico, intelectual, y al siguiente domingo estar de pie, era que yo no dejé de congregarme nunca, no dejé de tener un pastor nunca, no dejé de orar nunca y no dejé de leer la Biblia nunca. Cuando a veces la cabeza no me daba, cuando a veces yo misma volteaba al cielo y decía, no estoy entendiendo nada. A veces creo que esa relación con el Espíritu Santo me llevaba a cerrar el librito y a irme de rodillas a cantar esos coritos con los que crecí, ¿no? A solamente leer un salmos y decir, aquí me quedo, aquí me quedo. Y no tengo que resolverlo todo hoy, no tengo que llegar a conclusiones hoy. Alguna vez alguien me hacía una pregunta sobre cristología y yo decía, no sé qué decirte. Me decían, ¿cómo si eres teóloga? Bueno. La revelación es progresiva, la teología se construye y se deconstruye, ¿no? Porque no creemos lo mismo hoy que hace 10 años, no entendemos lo mismo hoy que hace 10 años. Y no tengo esa urgencia. Hay cosas de las que todavía no, no estoy resuelta porque mi mente finita y limitada no pretende, por tener un título de ciencias bíblicas, conocer a Dios y describirlo, ¿no? Por supuesto que no. Pero, Marco, yo siempre invito a que la gente no sea cristiano de postear un librito de teología y una cita. No sea cristiano de postear y estarse debatiendo en redes sociales. No. Lo real. Pertenece a una comunidad de fe. Ten un pastor a quien darle cuentas. Lava los baños un domingo antes del culto. Lleva gente nueva a la iglesia. Ora, canta, ayuna, lee la Biblia. Yo creo que si muchos de mis compañeros de ciencias bíblicas hubiesen hecho eso, hoy no estarían, pues, como están, ¿no? En esa crisis existencial que no han podido resolver. Yo estoy segura que esa es la ecuación, 50-50. Sin duda alguna, eh, estudiar, estudiar la palabra es una bendición tremenda. Yo por lo menos no he tenido la oportunidad todavía de desarrollarme en lo académico, en teología, y uno trata de autodidácticamente aprender, pero eh, acá el término es no nos pongamos cabezones. Muchas veces tomamos más en cuenta los libros que tenemos de estudio o de apoyo y dejamos de lado la Biblia, que al final de cuentas es el libro principal, el que guía, el que corrige, como lo dice Timoteo. La palabra es útil para instruir, para corregir. Sin duda alguna, comparto totalmente la visión de que la Biblia es el libro principal al que tenemos que ir. Pau, para ir un poco cerrando. Eh, ¿Qué verso bíblico te ha marcado y por qué? Ay, qué bonita pregunta. Nunca nadie me lo había preguntado, Marco. Nadie se había preocupado tanto por mí. Mira, Hechos 17:22, el discurso del apóstol Pablo a los filósofos griegos, ¿no?
en el Areópago de Atenas es mi porción favorita de las escrituras. Ese discurso adaptado en ese lenguaje que ellos manejaban y que Pablo también dominaba. De varones atenienses, en todo noto que sois muy religiosos. Un Pablo que se pone en la altura y que los cita ellos mismos, cita a mismos filósofos, poetas, o sea, cita palabras de ellos mismos para mostrar el Dios no conocido. Me encanta ese desafío que Pablo deja escrito ahí, que Pablo pone como ejemplo, porque creo que es como lo que hacemos en el museo, ir a esos areópagos eh, contemporáneos, modernos, a hablar de ese Dios no conocido en espacios culturales, en el lenguaje a esa altura, en el lenguaje cultural y académico, poniéndonos a la altura de aquellos intelectuales, hablando de ese Dios no conocido. Yo cuando leo esta porción, yo inmediatamente pienso en el museo y en mis compañeros cuando nos presentamos en esos lugares a hablar del mismo evangelio, pero a la altura de lo que hoy sería el equivalente a estos filósofos griegos. Eso yo creo que describe parte de la esencia de lo que somos y de lo que hace el Museo de la Biblia. Entonces, Hechos 17:22 es mi porción favorita, pero también el Salmos 19, fíjate, Marco, que el Salmos 19 es mi lugar seguro. Es, es aquel texto que he citado de rodillas, llorando, con el nudo en la garganta, desesperada. Aparte, en mi subconsciente está la voz de mi abuelo cantando el Salmos 19. Y particularmente el verso 7, donde dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Eso describe a Paula Viña. Esas dos porciones, una que describe o me identifico con lo que actualmente hacemos en el museo, y la otra que es la voz de mi abuelo en mi mente cantando el Salmos 19, pues son como los cachitos de Biblia que yo tengo aquí tatuados en mi corazón. Qué hermoso, Pablo. ¿Cómo imagina el futuro del museo y tu propio trabajo ministerial? Mira, el museo tiene una particularidad que es que ha crecido en el anonimato. Al museo nunca le ha importado hacerse famoso. Han habido propuestas muy interesantes. Algún día, si me lo permite el presidente, contaré esa historia del Museo de Estados Unidos de Washington. Quería hacer un vínculo, pero implicaba traicionar principios de este museo. Y nosotros hemos decidido mantener los principios de este museo, aunque no seamos famosos, aunque no seamos populares. No nos interesa tener muchos seguidores ni muchas vistas. De hecho, creo que a ninguno de los que trabajamos aquí nos interesa hacernos famosos. Hemos crecido en la discreción y en el anonimato porque entendemos que tristemente lo profundo, lo bueno, lo especial no es para todos. Entonces, no imagino el museo siendo muy conocido, muy famoso, muy... No, no, no. Creo que el museo recibe a la gente que tiene que llegar y se vincula con la gente que sabe y que ha buscado mucho tiempo y algo que no había encontrado. Yo creo que el museo seguirá así, Marco, creciendo en la discreción, en el anonimato, pero eso no significa que no sea efectivo y que nos sirva realmente. Creo que seguiremos con el favor de Dios adquiriendo Biblias valiosísimas, preservándolas, dando recorridos a una o dos personas como si fueran 1000 personas, con el mismo ánimo. Seguiremos esforzándonos en las clases, en terminar la remodelación. Seguiremos haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer, pero no lo veo como un lugar famoso. Sí, te decía, no, no, nosotros a diferencia de muchos ministerios o de lo que hoy persiguen muchos creyentes,
no perseguimos la fama, no perseguimos fama, perseguimos la excelencia. Y, y bueno, yo creo que seguiremos haciendo lo que estamos haciendo, no siendo famosos. Y a nivel ministerial, yo creo que, pues lo mismo, veo que hay chicos que entran y de repente digo, "Ah, van a rebasar al maestro y qué bonito, pero necesito entonces yo también crecer, ¿no? Yo creo que yo voy a seguir estudiando para poder seguir dando clases. Y yo creo que algo que veo es como lo que estamos haciendo ahorita, Marco. Estos vínculos que de pronto es como, ay, muchas gracias por el honor de compartir un espacio conmigo, de platicar. Creo que es algo que gano, ¿no? Estos amigos a la distancia, esta gente que ve algo valioso en Maná, en lo que hago. Y me veo así, Marco, siendo pues con mucho amor y con mucho orgullo, pues vocera, representante de un espacio tan bello, con una riqueza tan grande y por supuesto que veo la provisión divina de Dios al poner gente como tú, que nos da un espacio para poder seguir anunciando esto. Así que veo el museo creciendo como hasta ahora, pero lleno de amigos, lleno de gente importante que ha descubierto su valor y que se suma a esta difusión. La última pregunta. Y yo creo que es una de las más importantes que siempre hacemos en las entrevistas que realizamos. ¿Qué es lo que podrías decirle a las nuevas generaciones o a la gente que va a escuchar esto, no sé si la próxima semana, en un mes más, en años más? ¿Qué le podrías decir a ellos? Pues que el ser humano tiene la necesidad de creer en algo y en alguien. Em, Estas preguntas existenciales a todo mundo nos llega, a unos antes y a otros después. Es como algo que podemos evitar un tiempo, evadir, pero naturalmente van a insistir. Cuando tengan estas interrogantes o esta confrontación espiritual sobre quién soy, qué sentido tiene la vida, quién es Dios, busquen vincularse con Dios y con su palabra de una manera seria. Eh, es una pregunta que va a incomodar toda la vida y que no podemos escapar a ella porque así estamos diseñados. Entonces yo les invito a tener un acercamiento para tener una opinión personal y justa de quién es ese Dios y de qué trata este libro. Y acérquense a personas o instituciones serias. Y a las personas que ya conocen y siguen en esa búsqueda, yo les diría que inviertan la vida en conocer al Dios que dicen amar. El decir, bueno, ya lo sé todo, yo sí creo, ya sé qué es la Biblia, me suena un poco vanidoso, ¿no? Yo creo que el creer que ya lo alcanzamos, que ya lo entendimos, que ya lo dominamos, sí es un poco vanidoso y jactancioso, porque es como pretender que ya conocimos a ese Dios todopoderoso infinito, ¿no? Entonces estoy segura que algo que nos identifica a todos es esta hambre natural por lo espiritual, estas dudas que vienen con el hecho de tener un alma, ¿no? Una mente, un corazón. Entonces, en tanto llegan esas preguntas, pues acérquense a lo espiritual de una manera seria, tengan una opinión propia y tómense con seriedad el conocer este libro y su autor. Esas son necesidades tan básicas como ir al médico o como beber agua, ¿no? Y aunque hoy hay dopamina barata que nos desvía de estas necesidades básicas del ser humano, pues tarde o temprano nos van a asfixiar. Entonces, vean con naturalidad el desarrollar la espiritualidad. Yo creo que prácticamente todo el mundo tiene una Biblia en su casa y está bien que la lean, que la abran, pero también cuando la cierran, alrededor sigue hablando Dios a través de la historia, de la arqueología, de la lengua, de la literatura, de la cultura, del arte, de la sociología, de la antropología.
Investíguenlo, pruébenlo, tengan una opinión propia. Estoy segura que se van a llevar una gran sorpresa porque tenemos ideas muy erróneas sobre Dios y sobre su palabra. Así que te damos gracias, Pavo, por el tiempo que te ha hecho para poder, para que podamos conversar, para poder conocerte un poco más a ti, para poder conocer un poco más el museo. Así que desde ya, muchas gracias por tu ayuda, por estar con nosotros. Y ya cerrando, a la audiencia los queremos invitar a que puedan, uno, visitar la página del museo. ¿Cuál era, Pau? Maná.museum. Maná.museum. También ahí en la descripción vamos a dejar el link al video de los 25 años del museo. Y también invitarlos Sí, por favor. a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, TikTok y YouTube, fuego.gracia.podcast, y también en nuestra web www.fuegoygracia.com. Así que nos veremos una próxima semana con otra entrevista. Así que un abrazo a todos y Dios les bendiga.